Hola, queridos alumnos y alumnas de la clase de Introducción al Nuevo Testamento. Estamos muy contentos ya porque estamos en nuestra tercera clase, donde estaremos analizando un vistazo acerca de la vida del apóstol Pablo. Así es que estamos muy contentos de poder llegar a este capítulo 14 y donde espero que ustedes hayan podido tener la experiencia de leer el capítulo y disfrutar cada una de las características que menciona el autor acerca de este libro tan importante. Quiero compartir con ustedes esta ponencia y que pueda servir también de bendición para sus vidas. Bueno, estamos hablando acerca de un vistazo a la vida del apóstol Pablo. He sugerido a través del chat que tenemos de WhatsApp que ustedes puedan estar viendo una película muy buena que realmente se las recomiendo, trae mucha información, sobre todo de lo que estamos viendo en este capítulo acerca del apóstol Pablo. ¿Sí? Pablo, el apóstol de Cristo, su fe que cambió todo un imperio. Y bueno, les recomiendo que vean la película, después tendremos la oportunidad de ver algunos análisis y poder compartir nuestras impresiones más adelante en un Zoom. Bueno, quiero resaltar lo que el autor también nos menciona acerca de que las personas van a tener influencia sobre la vida por medio de sus acciones. Sean cuales sean sus acciones, pueden influenciar para bien o pueden influenciar también para mal. En este caso, la vida del apóstol Pablo, todas sus acciones, todos sus escritos, todos sus mensajes ha influido en la vida cristiana de nuestros tiempos. Así es que qué importante es saber qué tanto influenciamos también nosotros, ¿verdad? En esta época que nos está tocando vivir. Jesús influyó también permanentemente en la historia por medio de sus acciones y a través también de su ejemplo de vida. No dejó ningún escrito, pero sus discípulos registraron fielmente sus palabras. Así es que en la vida de Jesús fue impecable y su muerte redentora que alternó de alguna manera el curso de la historia mundial. Por supuesto, las acciones y la vida y el ejemplo de Jesucristo marcaron la historia de la humanidad. Pablo es reconocido como el misionero más importante de la iglesia cristiana. Por supuesto, también junto con todos sus colaboradores, y cabe mencionar y resaltar que también tenía muchas colaboradoras. Él llevó el mensaje de la salvación a todo el mundo gentil. Este apóstol es autor de 13 libros, que después nosotros lo vamos a conocer como las 13 cartas del Nuevo Testamento, donde la mayoría de ellas consta de un destinatario, de un saludo, de un cuerpo de la carta que se le llama contenido y de una conclusión. Así es que este contenido de las cartas o de las epístolas de Pablo afirman de manera directa que Jesús es el Hijo de Dios y que murió para redimir a los pecadores. Así es que el énfasis que hace Pablo es meramente evangelístico y de alcance para todo un grupo también de personas marginadas, no solamente los judíos, sino alcanzar también a todos los gentiles. Así es que en el mundo griego en el cual fue creado Pablo, contribuyó en gran manera a sus escritos con este entendimiento filosófico, pero que sobresale en su conversión a Cristo. Todo las narraciones que vamos a estar escuchando a través de las cartas, vamos a ver cuál era la línea teológica que él era marcado. Y por supuesto, el mundo griego donde él se desenvuelve y él vive y donde él también funciona, va a tener esta connotación y va a entenderlos perfectamente y apunta de una manera asertiva lo que el Evangelio puede hacer en sus vidas y lo que ellos deben de quitar también de estas vidas. Así es que le hace enfocar todo este pensamiento a la luz de una nueva fe. Bueno, más adelante vamos a hablar precisamente de esta conversión de Pablo, ¿verdad? Así es que él enfoca todo este pensamiento a través de las cartas para anunciar esta nueva fe en Cristo Jesús. El autor nos habla muy importantemente que el orden de sus escritos está basado principalmente en su longitud,
en la medida de las cartas y no en la cronología de su vida de Pablo. Por ejemplo, nos va a poner en esta secuencia desde el libro de Romanos como el libro más grande, ¿verdad?, escrito, hasta llegar al libro de Filemón, que es el escrito más breve que él tiene. Así es que cabe mencionar que este orden no es cronológico de acuerdo a la vida, sino a la longitud y contenido de sus cartas. El apóstol Pablo escribe estas primeras 9 cartas dirigidas a las iglesias. Estamos hablando que tanto Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Primera y Segunda de Tesalonicenses son estas 9 cartas dirigidas a una comunidad, a una iglesia creciente, a una iglesia que se estaba fortaleciendo en diferentes lugares geográficos. En cambio, las 4 cartas restantes se les conoce como las cartas personales y están dirigidas principalmente primera y segunda a Timoteo, Tito y Filemón. Así es que estas cartas escritas están en un periodo de 15 años donde él dedicó este tiempo para escribirlas. Estas cartas van dirigidas a personas, fíjense, separadas por cientos y cientos de kilómetros. O sea, para el tiempo que estamos hablando del Nuevo Testamento, pues no había manera de que pudieran llegar las cartas de una manera veloz, de un servicio postal rápido, de un internet, no. Pero aún así estas cartas son dirigidas a tantas y tantas personas en diferentes lugares geográficos. También afirmamos que es Pablo el escritor de estas cartas. Ustedes vieron en el capítulo toda esta parte de la autoría, de los seudónimos, aún también de los anónimos, pero creemos firmemente que Pablo es el autor, el escritor de las cartas. Y cabe mencionar que como toda la escritura es inspirada por Dios. Así es que creemos que es el Espíritu Santo el autor real de cada una de ellas. Algunos escritos neotestamentarios sí vamos a encontrar que son anónimos. Vamos a encontrar más adelante el libro de los Hebreos, que todavía no tenemos la seguridad de que sea una carta de Pablo, pero ninguno de ellos tenemos nosotros registrado todavía y comprobado que sean personas que usaron seudónimos para llevar a cabo estas cartas del Nuevo Testamento. En la personalidad de Pablo resaltamos su amor por los nuevos convertidos. Esto es algo que marca claramente cada una de sus cartas. Aparenta ser un hombre muy fuerte cuando está bajo presión. Estamos hablando acerca de las cárceles, cuando es azotado, cuando es náufrago, cuando sufre tantos infortunios en su vida. Es un hombre muy fuerte. Y claro, las presiones de la vida que desarrolla y escriben a través de sus cartas nos deja ver que realmente es un hombre que se tuvo que ser resiliente a todo lo que vivió. Pero aún así no se desanima fácilmente. Es impresionante ver su personalidad fuerte, pero también su personalidad amorosa. Eso sin duda estamos seguros que es producto de esta íntima comunión con el Espíritu Santo. Pablo es un hombre contento con lo que tuviera, fuera mucho, y dice en otras partes de la Biblia, y aunque escaseara de todo. Sabía hablar con tacto, sabía realizar esta resolución de conflictos, pero así como era cuidadoso, también de alguna otra manera lo vemos tajante ante los problemas morales que se le presentaban de las iglesias. Pablo es nacido en Tarso, heredero de la ciudadanía romana. Aprendió el oficio de fabricar tiendas para evitar ser carga económica. Esta es una enseñanza increíble de él, porque lo vamos a ver promoviendo una colecta, es verdad, económica, pero por la hambruna que se estaba suscitando en ese tiempo en Jerusalén, por toda esta situación de pobreza en la cual les estaba desarrollando las primeras comunidades. Así es que él evita tener esta carga económica para las iglesias y se dedica a fabricar tiendas como de campaña para sobrevivir. Recibió entrenamiento rabínico en Jerusalén
no estaba libre de la influencia helenista, por supuesto, y cuando menciona que es hebreo de hebreos, entonces también nos sugiere que también era judío, y por su celo religioso y social del pueblo de Israel. Su entrenamiento rabínico viene de Jerusalén, y nosotros lo vamos a ver más adelante, que es a través de Gamaliel, que en este caso era un fariseo de la escuela Hillel. Lo conocemos como un celoso y rotundo cuidador, ¿verdad?, de la ley de Moisés. Perseguía a los cristianos con el deseo único de destruir sus iglesias. Él era un apasionado de la ley. Y bueno, conocemos que su conversión en Damasco, que está en Siria, lo convierte de ser un activo perseguidor a un apasionado y comprometido propagador del evangelio. Así es que va estableciendo iglesias principalmente entre los gentiles. Su arresto y encarcelamiento finalizaron, por supuesto, sus viajes misioneros por varios años. Cabe resaltar la participación de uno de sus más grandes amigos. Usted verá en la película y bueno, sobre todo en los datos que vemos de los libros, cómo el doctor Lucas se mantiene cerca de Pablo. Y por supuesto creemos que él pudo publicar mucho de sus relatos fielmente dirigidos por este apóstol. El pensamiento de Pablo se puede describir como histórico porque menciona muchos lugares importantes de ese mundo en el que se desarrollaban las iglesias. También su pensamiento es funcional y lo vemos dinámico. Cada carta es única, es especial y va dirigida de manera personalizada para los lugares que él quería que llegaran. Enfatizó los aspectos funcionales de la obra de Cristo. Todo lo que vemos es resaltando este sacrificio del Señor Jesús, los milagros del Señor Jesús, pero también su venida del Señor Jesús. Y asumió de esta manera sus categorías ontológicas. En su concepto incluye la participación de una nueva comunidad, donde los miembros deben estar unidos estrechamente con Cristo Jesús. Su propósito es resaltar a este Jesús Salvador, este Jesús que viene por segunda vez, pero también donde la iglesia se fortalezca en la fe y en la espera de ese Jesús que vendrá por segunda vez. Así es que este es un capítulo precioso, un capítulo muy interesante, donde estoy segura que a usted le llamaría mucho también su atención y disfrutaría también. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Espero que este video lo puedan ver y de esa manera puedan tener como una visualización un poquito más clara de este capítulo 14. Que Dios les bendiga. Estamos en contacto y yo espero que pronto podamos compartir nuestras impresiones acerca de la película que les dejé ver. Un abrazo y bendiciones.